La banda se sube al escenario a prepararse y toca su canción más exitosa hasta la fecha. El público enloquece viendo a cada uno de los miembros destacar con su instrumento y al acabar cada miembro de la banda celebra con excesos, alcohol y mujeres. Pero para saber cómo todo acabó de esta manera debemos remontarnos a los inicios de esta historia. Sebastián es el hijo de un multimillonario dueño de una inmensa compañía de bolas de billar. Su padre lo ha enseñado a ser un excelente músico hereditario desde que nació, bajo el pretexto de tú eres mi heredero, no me vas a defraudar a mí ni a la familia. Sus métodos, diversos abusos físicos y psicológicos que pronto llevarán a Sebastián a tomar una dura decisión que cambiará su vida por completo. El padre de Sebastián, Gustav, es extremadamente exigente. Él le hace algunas preguntas al chico y al no responder bien, rápidamente le pide que levante su antebrazo haciendo visibles sus notorias heridas de maltrato por parte de su padre. Él lo golpea en repetidas ocasiones repitiéndole a Sebastián: he invertido mucho en tu traje caro, en tu violín caro, espero no planees decepcionarme fallando en el examen. Sebastián simplemente asiente y dice con firmeza: no padre, no voy a decepcionarte. Las preguntas sobre teoría musical son interrumpidas por la madre de Sebastián, quien pregunta a su esposo sobre una caja que llegó hace poco. Ella le pregunta algo decepcionada que si es el revólver que habían quedado en no comprar. Gustav dice muy seguro sí que lo es y ya tomó una decisión mientras le grita alterado a su propia esposa. Ella sale del cuarto y Gustav manda a su hijo a tirar la caja mientras admira el revólver en sus manos. Sebastián toma una ducha mientras intenta no quejarse demasiado por el dolor que le causa el contacto del agua en la herida abierta. Su madre golpea la puerta preguntando si es que acaso se está quejando, a lo que el chico responde simplemente: no madre, me encuentro bien. Su madre le recalca que ya están por acabar de revisar la habitación y esperan que no haya traído nada a la casa. Al entrar en su habitación, Sebastián pone uno de los vinilos de Mozart y saca su diario que se encuentra muy bien escondido. Aquí él expresa que mañana será el examen de ingreso al Conservatorio de Música. Él se nota confiado, incluso diciendo que puede que sea el mejor, a menos que su brazo lo traicione ya que fue golpeado severamente por su padre. Sebastián oculta una maqueta de la ciudad justo debajo de una baldosa. Él dice necesitar diversos materiales para acabarla y recalca sus ansias de caminar más allá del parque, mientras expresa el odio que le tiene a su padre y a su ideología de que solo gente indigna vive más allá del parque. Querido padre, ¿alguna vez tú has sido digno? ¿Has soportado golpes dignamente de tu propio padre? ¿Qué harías si alguien se alzara frente a ti, no con una regla, sino con un bate de béisbol? Me gustaría verlo tras esa máscara de hipocresía estirada sobre tu cráneo. Lo que vemos es una relación de padre e hijo sumamente abusiva. Sebastián es un chico que usa una máscara invisible ante su padre. Reprime lo más profundo de su ser para evitar conflictos mayores con su padre, quien ya de por sí usa métodos drásticos y violentos para el aprendizaje de su hijo. Gustav está obsesionado con la perfección y Sebastián, al ser su único hijo hombre, tiene el peso o la responsabilidad de cargar con el nombre de aquello que Gustav ha cuidado por tanto tiempo, su reputación. A la mañana siguiente, la familia entera se reúne para desayunar. En la mesa, Sebastián recalca que no tiene muchas ganas de desayunar y su padre lo calla obligándolo a comer todo. El mayordomo le dice a Gustav que encontró la caja del revólver mientras limpiaba el baño. Sebastián se excusa diciendo que no creyó apropiado salir a esa hora y que planeaba tirarlo en la mañana, cosa que no es así. Más adelante veremos por qué Sebastián quiere recuperar esta caja. El mayordomo se ofende con Sebastián ya que ve el tirar la basura como un acto de denigración. En eso, su hermana Lidia pregunta por la hora del examen para acompañar a su hermano. Sebastián sale de su casa para llegar al examen de ingreso del conservatorio y justo afuera de su casa encuentra una bombilla dañada, la cual le podría servir para modelar el techo del banco de la ciudad. Por eso la patea disimuladamente para llevarla a un callejón y así poder recogerla. Pero cuando está a punto de hacerlo, la bombilla es recogida por alguien más, lo que parece un simple vago, quien la entrega tranquilamente preguntando en tono de burla si es que él orinaba en ese callejón, porque él sí lo hace. El chico parece llevar un instrumento y le afirma a Sebastián que él debe tener un buen oído ya que tiene un violín. Sebastián, sin importarle mucho, afirma tener oído absoluto, una condición que le permite identificar o reproducir notas musicales sin ayudas auditivas externas, una ventaja total para un músico, y le pide que por favor pare de seguirlo. Confundido, el vago admite no estarlo siguiendo, solo van al mismo lugar, al conservatorio de música. Sebastián, algo escéptico y confundido, lo acepta a pesar de que él mismo dice que él no luce como un músico, a lo que el vago le responde: deberías dejar a los músicos elegir cómo quieren lucir. En el conservatorio, Sebastián se nota visiblemente molesto por tener a este chico a su lado, y su hermana concuerda mostrándose sorprendida tras descubrir que ya se conocen. Recordemos que ellos vienen de una familia profundamente clasista. Sebastián es llamado a dar el examen por ser el músico hereditario y él, muy confiado de su talento, lo acepta tranquilamente. La secretaria lo pasa como aprobado, admitiendo que hace años
años no veía a alguien con tanto talento y Sebastián relaja un poco su ansiedad de ser el mejor. Un tiempo después salen los resultados del examen y él busca su nombre junto a su hermana Lidia, sorprendiéndose al ver que él no tiene el primer puesto. Quien lo obtuvo fue el músico el cual Sebastián había subestimado por su apariencia y actitudes despreocupadas. Ellos se sorprenden visiblemente y Sebastián le pide a su hermana que por favor no le cuente a su padre, pero ella se niega a guardar silencio. Sebastián sale histérico del conservatorio, no puede creer que no ocupó el primer puesto, ahora tendrá que aguantar menosprecio por parte de su padre. Justo aparece nuevamente quien lo superó, con su característica actitud despreocupada y totalmente ilusionado de ocupar el primer lugar. Sebastián pregunta cómo fue que logró superarlo y él responde de manera sencilla: ellos hacían preguntas y yo solo las respondía. Sebastián se enoja aún más ya que esta no era una respuesta que esperaba. Le pregunta si es que acaso está feliz de lograrlo y el chico admite que sí, ya que según las condiciones de su situación, su madre no quería nada de eso para él y tampoco contaban con los recursos necesarios para matricularlo en el conservatorio. Su única opción era lograr el primer lugar, ya que de esa manera el conservatorio asumiría sus gastos. Me parece sumamente interesante el contraste que se nos presenta entre estos dos personajes, ya que a diferencia de Sebastián, él parece completamente su contraparte. No tuvo los recursos para un instrumento costoso, no viste de manera ostentosa y no tiene una vida rodeada de comodidades materiales, pero al parecer con todo y su situación, él parece estar mucho más tranquilo con su vida, parece más feliz, y es muy interesante el hecho de que él logre superarlo en el examen, demostrando así que sus condiciones no tienen por qué necesariamente determinar su futuro. Él quería vivir de la música y de forma autodidacta aprendió y logró pasar como el mejor en el examen del conservatorio, caso contrario a quien conoció, un chico de familia rica con un gran talento y que aparte tiene los recursos para ser de los mejores. A pesar de todo, él admite que su madre no está orgullosa de él, ya que esperaba que él consiguiese un trabajo en alguna fábrica y se disculpa con Sebastián por su encuentro. Sin embargo, dice que podrían tener conexión musical y le entrega un disco de Bach, diciendo que puede tocar Bach toda su vida, pero si no aprende a escucharlo no servirá de nada, para luego irse diciéndole a Sebastián que si no quiere verlo otra vez desee que lo atropellen, y justamente pasa un auto a gran velocidad causando una ligera sonrisa en Sebastián. Si no saben lo que es el Bach, les explico. Johann Sebastian Bach fue un músico y compositor pionero en la música barroca, sumamente famoso en la música clásica occidental, perteneciente a una de las familias de músicos más influyentes de Europa. De ahí el paralelismo con el nombre Sebastián o Sebastian. No es un género musical en cuestión, pero con Bach se hace referencia a sus composiciones bajo el apellido familiar, el cual contiene diversas piezas, improvisaciones en el teclado, conciertos para violín y claves de cámara y orquesta. El padre de Sebastián pregunta a su hijo sobre su rendimiento en el examen, ignorando completamente el hecho de que aprobó y ocupó el segundo lugar, dirigiendo su atención directo al disco de Bach con octavajo, menospreciando a Sebastián diciendo que debería mejorar mucho sus habilidades para tocar música de ese disco. Puedes escuchar Bach toda tu vida, pero no servirá de nada si no aprendes a tocarlo. Seguido de, obviamente, maltrato psicológico, gritándolo por quedar en segundo lugar, justificando que su hermana fue tercera únicamente porque ella sí tuvo que lidiar con verdadera competencia, gente verdaderamente talentosa. Su padre se muestra histérico por el hecho de que un simple vago superara a su hijo tras tanto esfuerzo. Su hermana y el mayordomo terminan de enterrar a Sebastián confesando que se conoció con el vago en los contenedores de basura e incluso se hicieron amigos. Y tras descubrir que Sebastián tenía la bombilla dañada en sus bolsillos, su padre lo castiga severamente golpeándolo con la regla nuevamente. Ya en su cuarto se derrumba totalmente ante el desespero de su situación familiar y se desquita con su closet, arrancando y tirando todo por el piso. Finalmente decide escuchar el disco de Bach, pero para su sorpresa no es de ninguna de sus composiciones, de hecho es un disco de la banda Twisted Sister. Para sorpresa incluso de él, queda encantado con esta banda y su canción We Are Not Gonna Take It, que seguramente muchos reconozcan, experimentando algo que hasta ahora no había sentido ni escuchado en ninguno de sus vinilos. Al día siguiente, Sebastián asiste a las clases introductorias en el conservatorio con grandes ojeras, signo de su cansancio físico y mental. Él acude a su nuevo amigo, interrumpiendo el coqueteo que este mantenía con una chica. El nuevo amigo de Sebastián, cuyo nombre no conocemos, se disculpa admitiendo que el disco no era de Bach. Él confundió los discos y sin querer le dio uno de su banda favorita. Para su sorpresa, Sebastián se muestra encantado por la música y sonidos de este género musical tan nuevo para él, admitiendo que esa fue la razón por la cual se acercó, cantando la canción de manera enérgica y pidiendo que le enseñe cómo funciona. Por eso salen juntos del conservatorio para sentarse en una banca justo al frente. Él saca su guitarra y le enseña a Sebastián los acordes de la canción para luego decirle que por favor lo espere ahí, ya que él no dejará que nadie toque su guitarra, pero propone conseguirle una del conservatorio. Y en un movimiento completamente inesperado, el chico rompe el vidrio para salir corriendo con la guitarra del conservatorio. En el parque, Sebastián logra observar por primera vez la ciudad en su totalidad, todos los edificios e incluso su nuevo amigo le muestra el lugar
lugar en el que vive, un pequeño sitio cercano a un edificio en forma de sacapuntas. Sebastián ríe sabiendo que puede usar uno para modelarlo en su maqueta. Para pasar el rato, los dos se quedan tocando música con sus guitarras sentados en el parque, y cuando atardece, Sebastián pide que por favor guarde la guitarra, ya que él no podrá conservarla debido a la exigencia y crueldad de su padre. Y su amigo, mostrando total comprensión por su situación, accede. Finalmente, los dos quedan en encontrarse en el callejón en el que se conocieron a medianoche, ya que es el único momento en el que Sebastián puede salir de casa sin que nadie se dé cuenta. Antes de entrar, Sebastián suspira pensando, esto va a doler, y entra a su casa. Esta vez su padre estaba bajo los efectos del alcohol y lo golpea una y otra vez, retándolo por su salida al parque, su traje arrugado al correr, el sacapuntas que está perdido entre comillas, y encima los abusos son desmedidos debido al estado de embriaguez del padre, esta vez haciéndolo sangrar exageradamente, haciendo que hasta su propia madre intervenga por él. Su padre continúa una y otra vez hasta que Sebastián, superado por el dolor, afirma que estudiará todo el verano y no hará nada más que estudiar música. Su padre parece convencido y le ordena tomar una ducha. Se hace de noche y Sebastián sale rápidamente, percatándose de que ya es la hora acordada, pero al llegar al callejón se sorprende al ver que no hay nadie, por lo que decide esperar ahí mismo. Con algo de sueño, espera hasta que finalmente llega Chess. Tranquilos que en un momento les voy a explicar por qué lo vamos a llamar así a partir de ahora. Él estaba orinando en el callejón disculpándose por la tardanza. El dúo llega a la casa de Chess, un remolque muy modesto en el cual vive junto a su madre. Ella parece ser una persona con diversas adicciones y problemas de salud, incluso violenta, ya que le reclama a su hijo por no aparecer en toda la tarde. Él se justifica diciendo que estaba en el conservatorio, incluso insultando a su propia madre. Sebastián, al observarlo, le recalca lo horrible que es su madre, pero para sorpresa de todos, él se muestra ofendido. Según, solo él tiene derecho de tratarla así, ya que solo él sabe cómo son las cosas, lo que refuerza más la idea del por qué Chess no se involucra en la situación de Sebastián. Él vive sus propios problemas, su madre es una persona algo irresponsable, tiene problemas económicos y no tiene en quién apoyarse. Esa es la razón por la cual él no muestra más que comprensión ante la situación de su nuevo amigo. Él entiende lo que es lidiar con problemas de esa magnitud y no intenta meterse a dar una opinión errónea, ya que sabe que los problemas son muchas veces más grandes y profundos de lo que se ve superficialmente. Él, a diferencia de Sebastián, no es maltratado por su madre, o al menos no de manera física. ¿Qué considerarías como lo peor? ¿Ser destruido por quien aprecias o ver cómo se destruye a sí mismo alguien que aprecias genuinamente? En el cuarto, Chess le presenta a Sebastián la portada del disco de Twisted Sister, quien se sorprende nuevamente por sus estereotipos infundidos desde la infancia. Él no creía en la posibilidad de que personas con vestimentas exóticas o diferentes para la época fueran tan buenos músicos, ya que precisamente es lo contrario a lo que ha visto y escuchado en su entorno desde que es un niño. Chess explica que este género deriva del metal y es llamado glam, quien burlándose lo llama de esa misma manera una y otra vez, usándolo como un apodo a partir de ahora, y quédense con eso porque será de suma importancia para más adelante. Sebastián, o mejor dicho, Glam, decide llamarlo apestoso brote de ajo verde, o en ruso Chesnok, de ahí sus nuevos apodos. Chess le muestra a Glam el amplificador de la guitarra, el cual le permite hacerla sonar con la distorsión, generando ese sonido tan característico del metal y sus derivados, mostrando que claramente Chess la tomó prestada del conservatorio una vez más, pero promete devolverla para no ser sermoneado por Glam. Juntos empiezan a tocar y es así como ahora Sebastián adopta una doble vida. Empieza a educar su oído y gustos musicales con nuevos géneros de diversas bandas ya posicionadas del glam, heavy metal, hard rock, entre otros. En los días finge ser ese hijo que su familia espera que sea, un músico tradicional con su característico traje elegante y peinado ordenado, pero en las noches se escapa para ser quien en verdad es. Glam, ese que se enamoró del metal genuinamente, ese que disfruta de la música sin verla como una obligación, vistiendo con las influencias que lo identifican, observando bandas que tocan en pequeños bares, formando su propia agrupación con amigos de Chess, quien inicialmente se muestran en duda debido a la apariencia de Glam, pero tras ver su talento indiscutible en la guitarra deciden aceptarlo, explorando la ciudad y expandiendo su visión más allá de lo que se le impone tradicionalmente, siendo en todo sentido de la palabra completamente genuino. Para Sebastián, Glam es la persona que él en realidad sueña ser, es su escape a su otra realidad que lo encierra tanto en una burbuja. Algo tan cotidiano para otra persona como salir a caminar por la ciudad era un sueño para él, ya que a pesar de tenerlo todo en sentido de lo material, no es libre. Hay personas que duermen para soñar. Sebastián no duerme, ya que vive su sueño estando despierto. Sebastián continúa con su día normal y corriente practicando música por el día junto a su padre, ahora con ojeras visiblemente grandes debido a la falta de sueño. Su padre, completamente extrañado, lo golpea mientras le pregunta si es que está planeando algo, ya que no tiene la misma actitud de siempre, lo nota muy extraño. Él se voltea y niega todo. Sebastián solo se encuentra tan feliz por el nuevo ritmo de vida que realmente pasó a un segundo plano su situación. En las noches es libre y hace lo que ama, por eso solo aguanta los maltratos esperando el momento
momento para salir de casa. Su padre se deja ver algo asustado por esa actitud fría y despreocupada de su hijo. Es como si estuviese perdiendo la sensibilidad a sus maltratos. Por eso lo manda directo a su cuarto y le dice a su esposa que ahora él lo acompañará a la iglesia. Parece que Gustav tiene miedo a perder el control sobre su hijo. A él le aterra la idea de que Sebastián decida rebelarse. Él, muy contento, anota en su diario toda la situación a detalle. Ya casi finaliza su maqueta y ahora la guarda en la caja del revólver que logró salvar de la basura. Glam, Chess y los otros dos de la banda, Lordi y Bob, tienen un concierto programado para el 14 de agosto en la tarde. El problema es que Glam no puede salir de casa en el día. Por eso recurre a su hermana, pidiéndole que le mienta a su padre para que ella confirme un ensayo en el conservatorio a esa misma hora, sobornándola con $100 que consiguió junto a Chess cuando tocaban la famosa canción de Black Sabbath, Paranoid. Ahora, con la capacidad de salir de casa sin ningún impedimento, Glam llega al bar. Aquí es maquillado en el camerino para disimular la falta de sueño y sale junto a Chess a presentarse en el escenario. Glam se motiva por las palabras de Chess, repitiendo que ellos tocan para sí mismos y quien no le guste puede irse, lo que causa que se vaya una de las dos personas que estaban ahí mirando. Inmediatamente después comienzan y el público del bar se ve completamente maravillado por la guitarra de Glam. Es como si fuera uno mismo con su instrumento. Definitivamente tienen talento y la banda, especialmente Chess, se percata de esto. El concierto fue todo un éxito, lograron darse a conocer localmente. Por eso mientras se van, Chess le dice a Glam que tal vez deje el conservatorio para escribir canciones, ya que ese es su verdadero sueño. Él se alegra por su amigo y repite que le gustaría hacer lo mismo, pero su padre lo mataría si deja sus estudios. El dúo se despide y Glam se va directo a cambiar de ropa. Empieza a llover y cuando está a punto de llegar se encuentra con su padre parado en la puerta, la maqueta en la basura junto a su vinilo y demás cosas. Su padre sostiene en su mano el diario, lo que significa que leyó todo y golpeó a su hermana por mentirle. Aquí Sebastián se encuentra ante una dura decisión: libertad o comodidades materiales. Según palabras de su propio padre, familia o la basura. Puede volver y seguir aguantando maltratos, ser vigilado más que nunca y someterse a toda clase de abusos a cambio de no perder lo que hasta el momento ha tenido, o puede decidir renunciar a todo, incluso a su familia, para perseguir su sueño. Puede ser libre. Sebastián renuncia completamente a su nombre, recalcando que ahora él se llama Glam, mientras se aleja lentamente dejando atrás los gritos de su padre, quien desesperado alza la voz permitiendo que Glam escuche claramente: si regresas no te dejaré entrar porque escogiste la basura, esta ya no es tu casa y tú ya no eres mi hijo, dándole así finalmente un cierre a esta etapa de su vida llena de abusos. ¿Realmente familia es familia solo por tener un vínculo sanguíneo o linaje? A lo largo de la historia vemos como Gustav ha usado en contra de su propio hijo la idea de familia. ¿Por qué deberías apreciar a quien te maltrata? ¿Hasta qué punto debemos aguantar? Si bien Sebastián siempre vivió en lo que es la definición tradicional de la familia, su padre nunca demostró aprecio por su hijo, más allá de sus exigencias perfeccionistas. No lo veía como alguien, lo veía más como un algo, un medio para conseguir gloria familiar, para representar el apellido y para conseguir un heredero que sea mucho mejor que él. La cosa es que el método no fue el mejor. Este implantó un trauma que más adelante veremos cómo Sebastián refleja esta serie de maltratos en sus hijos. A pesar de ser consciente de lo horrible que es, esa semilla es algo que inconscientemente siempre te va a perseguir. Sebastián, ahora Glam, es un excelente músico, fácilmente del 1%, pero ¿el fin justificó los medios en esta ocasión? Glam fue acogido por Chess en su pequeño remolque y ahora, sin ataduras, el dúo se dedicó plenamente a hacer música. Sus presentaciones en bares se hacían cada vez más exitosas, incluso con filas afuera de los clubes, lo que los llevó a estarse moviendo de lugares constantemente. La banda ahora no es extremadamente exitosa, pero les da para vivir de lo que aman, al menos compartiendo habitaciones y dando conciertos ocasionalmente. Ahora incluso tienen un manager, pero lastimosamente Glam aún no puede permitirse los pendientes que quiere y tampoco tienen demasiadas prendas para vestir. De todas maneras, la banda abrirá el concierto para un grupo conocido, así que suben al escenario y tocan una de sus nuevas composiciones musicales. Un éxito que en perfecta sintonía conecta con el público, la batería, el bajo y la guitarra de Glam, como siempre llamativa y fácil de escuchar. Al finalizar, todos los miembros celebran con todos los vicios y excesos que pueden tener personas expuestas a la industria, aunque parece que Glam es el único que esto no le interesa en lo absoluto. Chess recibe una propuesta de un tipo llamado Paul, quien dice estar interesado en él y en Glam, no en toda la banda. Chess lo rechaza admitiendo que la banda ya tiene un manager, pero sin embargo acepta la tarjeta al reconocer que él no escogió a su representante. El éxito del concierto provoca que los precios de las entradas se dupliquen y su manager le propone a Chess que escriba más canciones de amor para seguir haciendo rentable a la banda. Él reniega un poco, pero finalmente acepta tras ver que el resto de integrantes están de acuerdo y les da la noticia de que dentro de poco abrirán el concierto para Twisted Sister. Es el sueño hecho realidad. Todos se emocionan, pero ahora hay un problema algo más grande: la adicción a las sustancias de Chess. Y como buen adicto, niega su situación con el clásico: a mí eso no me va a suceder, yo no soy como todos. Él sale enojado del cuarto y se va a escribir
escribir más canciones de amor para la promoción de la banda. Glam lo sigue y se dispone a hablar con él sobre su adicción. Al inicio parece ceder pidiendo que por favor lleve una carta al correo, esta vez contiene dinero para su madre, y dice que solo lo hacía por relajarse después del concierto y que va a estar ensayando al día siguiente completamente sobrio. Pero justamente después vemos cómo continúa consumiendo luego de que Glam salga de la habitación. Al otro día la banda está reunida para ensayar sus canciones para el concierto de apertura a Twisted Sister. Como era de esperarse, Chess está completamente drogado, está completamente exaltado y parece estar en un viaje sin fin. Los demás lo notan y salen sin decir nada más que deberías dejarlo, asqueroso drogadicto. Glam también se va a desahogarse escribiendo en su diario y Chess llega enseguida con los pendientes que él siempre quiso, tachando de tacaño a su manager. Él, con el bajón después de haber consumido, se disculpa con su amigo, diciendo que echó a perder todo y que no sabe si él podrá perdonarlo. Glam, compasivo como siempre, le hace saber que no, de hecho aún puede cambiar, y si lo hace, a cambio le mostrará que finalizó la letra de una de las canciones que estaban escribiendo. Chess cumple y tira el polvo blanco por la taza. En la mañana siguiente, Chess perfora a Glam de manera casera para sus pendientes, cosa que es malinterpretada por Lord y Bob, quienes piensan que están teniendo intimidad. El ensayo comienza y Chess reparte las copias de lo que van a tocar y explica el formato de la canción, haciendo caso omiso a su manager, ya que sabe por qué él está vigilando el ensayo en esta ocasión. Esta vez las cosas fluyen diferente, él toca bien, los demás integrantes se unen mostrando caras de alivio, pensando que finalmente pueden ensayar tranquilamente. Lastimosamente, de la nada aparece alguien preguntando al teléfono por Chess, lo que parece una mujer mayor que incluso menciona el verdadero nombre de Chess. Por eso él se excusa y sale rápidamente pensando que tal vez es su madre. Recordemos que ellos llevan mucho tiempo sin hablar. Cuando atiende se da cuenta de que no, simplemente es su tía, quien llama para informarle de la muerte de su madre. Chess en ese momento colapsa y, como es de esperarse, vuelve a recaer en el consumo tras la noticia. En las personas con vicios suele existir un patrón, y es que la mayoría tienen o tuvieron personas en su círculo social cercano que consumen recurrentemente. En el caso de Chess, su propia madre, quien recordemos tenía sobrepeso y adicciones al alcohol y el cigarro. A diferencia de Glam, Chess creció haciendo lo que amaba, ya que estudió música por amor e intentó avanzar entrando al conservatorio por decisión propia. Él no mostraba su tristeza abiertamente, ya que a pesar de su situación con su madre, él siempre hizo lo que quería y no tenía restricciones, ya que al final no cargaba con las esperanzas de nadie. Es por eso que no resulta una sorpresa al ver su adicción a las sustancias. Lo hacen olvidar y lo hacen sentirse desligado de su realidad. Él creció viendo a su madre consumir, él creció viendo a una persona sin sueños que solo alimentaba sus vicios e intentaba sobrevivir día tras día. Glam, a diferencia de Chess, fue expuesto a la misma cantidad de fama, vicios y mujeres, pero él siempre fue consciente de los peligros de esta. Fuera de que tal vez simplemente tenga gustos diferentes a su amigo, su padre para él representaba todo lo que él odiaba y no quiere ser. Por eso se aleja inconsciente o conscientemente de todo lo que le recuerda a ese ser que él debía llamar padre. Tras una media hora de que Chess no aparezca, Glam sale a buscarlo por todo el bar, dando finalmente con él en un callejón muy similar a donde se conocieron. Él está completamente destrozado, maloliente y visiblemente afectado tanto por la noticia como por el alcohol. Glam se enoja con Chess llamándolo drogadicto y diciéndole que esta vez no planea ayudarlo. Chess simplemente comenta la noticia sobre su mamá y Glam, percatándose de que la noticia le afectó, eso sin sumarle sus ya problemas con las sustancias, decide ayudarlo a levantarse, diciendo que deben contarle al grupo, y Chess se niega a contarle sin dejar su motivo claro. De vuelta en la habitación, el resto de la banda llega y piden explicaciones. Glam, haciendo caso a su amigo, dice no poder decirles la razón y ellos solo creen que Chess recayó en las drogas sin ninguna justificación. Por eso su manager decide proponerle a Glam irse sin Chess, ya que él contrató a un vocalista de reemplazo. Glam, fiel a sus principios y leal a su buen amigo, decide que no se irá sin él, así que la banda parte con un guitarrista de reemplazo rumbo a tocar en el mismo escenario que Twisted Sister, no sin antes dejarle las llaves de su camioneta y unos preservativos. Glam se queda cuidando de Chess por una semana hasta que logra recuperarse. Chess, sin más que hacer, se viste e improvisa una canción junto a Glam, quien aún conserva el antiguo violín que le regaló su padre. Él le dice a Glam que esa es una buena improvisación y decide llamar a Paul, el representante que él conoció hace algunos días. Ahora que están solos, pueden escuchar la nueva propuesta. Él les da una dirección y quedan de encontrarse al día siguiente allí. Cuando salen, Glam decide irse a pie hasta el lugar del encuentro, pero en el camino, cuando toma una taza de café, ve a lo lejos una mujer peculiar. Ella es muy diferente al estereotipo femenino, no es nada delicada, come de forma apurada y es una motociclista. Ella deja caer sus llaves y Glam, maravillado por la presencia de esta mujer, decide recuperarlas y encontrarla nuevamente. Así que de regreso en el apartamento, habla con Chess, dejándole claro que ahora él tiene un nuevo interés, formar una familia, esa misma que él nunca pudo tener en condiciones. Se disculpa por dejarlo plantado en el encuentro y dice que ahora él no quiere ir. Chess, incapaz de comprenderlo, le recrimina a su amigo diciendo que no puede cambiar sus sueños por una peda que no conoce.
conoce. Glam lo abofetea diciéndole que no la trate de esa manera. Chess sale enojado y Glam lo persigue. Afuera, él se explica diciendo que lograron mucho juntos, pero ¿qué sentido tendría todo si al final se quedan solos? La fama está bien, el éxito económico lo está aún más, pero seguramente nada de eso sea para siempre. Lo único que perdura es tu familia, amigos y esas personas que van a estar ahí sin importar la situación en la que te encuentres. Chess parece entrar en razón, pero al final se va diciendo, tienes razón, pero quiero ser famoso a toda costa. Glam sabe que pronto Chess entrará en razón, así que decide dejarlo ir y él sigue con su objetivo de encontrar a Victoria, la motociclista, ya que su nombre estaba grabado en las llaves. Aquí el camino de nuestro dúo se separa. Por un lado, Chess llega donde Paul. Él le comenta que, sin Glam, el solo es el 50%, ya que los solos y la guitarra eran escritos por él. Paul comenta que el éxito es una sumatoria de personas talentosas. Cuando esas personas se van, el éxito también lo hace. Sin embargo, confía en Chess y le da un adelanto para cambiar su imagen. Él se integra con nuevos músicos y continúa tocando en escenarios, esta vez con un nuevo repertorio. De todas maneras, deja ver que aún extraña y recuerda a su antigua banda. Hasta llama a Lordi al bajista. Todo le recuerda a sus viejos amigos. Y cómo no, continúa con el abuso de sustancias y las mujeres. Pero aquí todo va a tener un parón. Chess se desmaya sufriendo una hemorragia después de consumir el polvo blanco, lo que lo lleva al borde de la muerte. Él ve la luz al final del túnel, escucha la voz de su madre, se disculpa con ella por ser un mal hijo y hasta cierto punto se arrepiente por su estilo de vida y decisiones. Parece que hasta aquí llegó su vida como artista, la misma razón que tenía para vivir, la industria que tanto amaba lo llevó directo al final de su propia existencia. En el último momento, el esfuerzo de los médicos hace efecto y él logra despertar del coma. Parece que la vida le dio una última oportunidad para redimirse. Metal Family es una serie que toca temas universales como la aceptación, la familia, la identidad y las diferencias generacionales. Los personajes, aunque parecen vivir en un mundo algo extremista, muestran emociones y situaciones que todos podemos reconocer: la rebeldía, el deseo de encontrar un lugar al que pertenecer y el vacío que puede dejar la falta de una familia estable en una persona. Sebastián, o mejor dicho, Glam, siempre fue una figura más académica, estructurada y con una formación más lineal en la música. Tiene una visión más tradicional de lo que significa ser un músico. Su mundo está más alineado con la disciplina que se le inculcó de niño, la perfección técnica y el esfuerzo constante. Por otro lado, Chess proviene de un entorno más rebelde y desestructurado, donde la música se vive con una actitud más libre, impredecible y menos centrada en las reglas. Misma razón que lo haría chocar con los ideales del conservatorio de música. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, ambos encuentran en su amistad un terreno común donde pueden compartir sus pasiones y aprender el uno del otro. La interacción entre Chess y Glam nos enseña varias lecciones sobre la amistad y el respeto. Primero, que las diferencias no son obstáculos insuperables, sino oportunidades para crecer. Sebastián le aporta a Chess una perspectiva más técnica y formal de la música, mientras que Chess le muestra a Sebastián la importancia de la creatividad y espontaneidad en sus creaciones. Ambos aprenden a valorar lo que el otro tiene para ofrecer y encuentran en la diversidad una fuerza que los enriquece. Glam, tras mucho buscar, logró dar con Victoria, quien luego de rechazarlo varias veces logró coincidir con él luego de un accidente en la moto, dándose cuenta de que en realidad él siempre quiso entregarle sus llaves. Así empezaron a salir, asistiendo a conciertos, compartiendo gustos musicales, jugando, etc. Hasta que finalmente tuvieron 2 hijos y formaron una bonita familia que todo este tiempo estuvo observando el álbum familiar con todos los recuerdos y la historia de cómo Glam escogió familia a diferencia de su propio padre. El final de su carrera musical simboliza las decisiones que cada uno debe tomar a medida que crecen y encuentran su propia voz. Chess se percató de los peligros y consecuencias de sus acciones, entendiendo que la fama y los excesos no son lo único que queda para la vida de una celebridad. Glam, por su parte, entiende que su felicidad y paz interior se encuentra en lo que no pudo tener en la juventud: una familia que se base en el amor y comprensión sin importar lo que cada uno de sus miembros sea en su vida profesional, entendiendo que nadie debe someterse a cargar con el peso de algo que no quiere ser. Glam siempre va a cargar con el peso de los abusos que sufrió cuando era un niño, incluso reflejando eso con sus propios hijos cuando uno de ellos le pide que por favor le dé unas clases de guitarra. La clave está en no repetir los ciclos de abuso, en cambiar e inculcar algo diferente en las próximas generaciones, para así dejar ese ciclo atrás y empezar una nueva era de talentos familiares. La separación de sus caminos no simboliza nada más que la realidad de que en la vida las relaciones y las carreras no siempre siguen una línea
línea recta. Las personas cambian, evolucionan y aunque sus caminos se puedan alejar temporalmente, lo que compartieron sigue influyendo en ellos. Ambos tienen que tomar sus decisiones en solitario, pero lo hacen con una mayor comprensión de lo que realmente desean hacer con sus vidas, demostrando así que, sin importar el lugar donde naciste o tus circunstancias, siempre puedes hacer algo por proyectarte en donde verdaderamente deseas estar.